Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos acá con todo lo que sigue con respecto al sistema endocrino, bien, y nos enfocamos en las hormonas, bien. Ahora, para poder entender esto, acuérdense que había algo que era súper importante, que era el eje de regulación, ¿sí? Entonces, ese eje de regulación es el que me está controlando la secreción y el funcionamiento de todas estas hormonas, ¿sí? De todas estas glándulas que formaban parte del sistema endocrino. Entonces hablamos de un eje de regulación. Quédense tranquilos que como siempre yo acá lo que estoy haciendo es darles la hoja de ruta. Después cada una de estas cositas de las que estamos hablando acá, vamos a desglosar un poco más en detenimiento, ¿sí? Pero esto es para tener una idea de qué estamos hablando, ¿sí? Ese eje de regulación estaba compuesto, ¿sí?, por tres pasos. Teníamos al hipotálamo, teníamos a la hipófisis y teníamos a la glándula diana, o también llamada glándula blanca, ¿sí? Entonces, el que empieza absolutamente todo y el jefe, sí, máximo de todo esto, ¿quién es? El hipotálamo. ¿Bien? Este es el jefe, ¿bien? El que se comunica y el que está dando todas las órdenes. Ahora, como buen jefe, al hipotálamo no le gusta hablar directamente con los empleados, ¿bien? Ni siquiera con los que son los jefes del sector. Entonces, ¿qué tiene? Tiene al director, ¿sí?, de la empresa, o tiene al vicedirector, si este lo consideramos que fuera el director, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama ese vicedirector que va a ser el segundo al mando de toda esta empresa? Hipófisis. ¿Sí? El hipotálamo y la hipófisis se encuentran a nivel del cerebro y trabajan en forma conjunta, ¿sí? Anatómicamente están unidos mediante un tallo, que es el tallo hipotálamo hipofisial, ¿bien? Y tienen estrechas uniones, ¿bien? A nivel de las células que están constituyendo uno y el otro, ¿sí? Si uno los dibuja, vamos a ver cómo sale por acá por un costado, ¿sí? Casi nos ven. El hipotálamo sí tiene una forma más o menos así, ¿bien? Que está compuesto por un montón de núcleos y áreas, ¿sí?, en el cerebro. Después tenemos el tallo, ¿sí? Y después tenemos acá a lo que sería la hipófisis, ¿bien? Esto se lo divido de esta manera, ¿bien? Porque la hipófisis tiene una que va a ser la posterior, ¿sí?, que va a ser la neurohipófisis, y una hipófisis anterior, que es la adenohipófisis, ¿bien? Esto que después lo vamos a ver tranquilos, pero ¿por qué les decía que la comunicación es directa de un lado y del otro? Hay algunas neuronas que van directamente desde el hipotálamo, ¿sí? Acá tendríamos el soma, que es el cuerpo neuronal, y los axones me llevan directamente a la neurohipófisis, ¿sí? Entonces tengo acá las neuronas y llegan directamente para acá, ¿sí? Eso sería el soma, ¿bien? Y después tengo, por otro lado, acá yo se los voy a dibujar rápidamente para que me entiendan, les voy a hacer como si fuera una red capilar, para que entiendan que hay un paso a través de la sangre, y tenemos otras, ¿sí?, otros neuronas, otros productos, zonas de producción a nivel del hipotálamo, que lo que hacen es volcarme esto para acá, y esto sí llega ahora a la adenohipófisis o hipófisis anterior, donde acá se encuentran diferentes tipos celulares, ¿bien? Que cada uno, por ejemplo, tenemos esta que es roja, ¿sí? Esa va a secretar una cosa, tenemos a esta que es rosa, secreta otra, ¿bien? A esta que es violeta, ¿bien? O sea, para que ustedes entiendan, esto no tiene, ¿sí?, para que vean que hay varias, ¿bien? Cada una de estas que va a hacer va a producir una hormona diferente, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, me secreta una cosa, esta otra, ¿bien? Cada una diferente. Vamos a marcarle 6, que son generalmente las 6 que uno nombra, ¿sí? 6 o 7, ¿sí? Entonces, por eso es que les comentaba que el hipotálamo y la hipófisis tienen una comunicación directa, ¿sí? Entonces, esta comunicación, para que ustedes me entiendan, se divide en dos, ¿sí? O sea, el hipotálamo se me puede comunicar con la hipófisis a través de lo que es la vía neuronal, donde le está pasando a las hormonas hipotalámicas, que son de producción hipotalámica, pero de secreción hipofisiaria.
O sea, ¿quién las hace? El hipotálamo. ¿Quién se encarga de administrarlas, de secretarlas? La hipófisis. ¿Sí? Pero no las produce la hipófisis, solamente las reserva en la neurohipófisis y cuando es necesario las secreta. ¿Sí? Entonces, por vía neuronal, ¿qué le va a dar? Dos hormonas hipotalámicas. Le va a dar a la hormona ADH, ¿sí? Antidiurética o vasopresina, y le va a dar a la hormona del amor, como digo yo, que es la oxitocina. ¿Sí? Y después lo que tiene es la comunicación, ¿sí? Está mediante todo lo que sería el transporte capilar en este punto, que va a ser a través de los factores hipotalámicos. Hipotalámicos. ¿Sí? Estos factores hipotalámicos que pueden ser de estímulo positivo o pueden ser negativos. ¿Sí? Los que sean positivos van a estimular la secreción de la hipófisis y los que sean negativos van a ser inhibitores. Van a decir, bueno, hasta acá llegaste, basta de hacer esto. ¿Sí? No son los factores hipotalámicos. ¿Bien? Entonces, el hipotálamo se comunica con la hipófisis. Ahora, después, la hipófisis lo que hace es, dependiendo de qué región, estamos hablando de la neurohipófisis o la hipófisis, va a encargarse de toda la secreción hormonal. ¿Sí? Entonces, ahora, la hipófisis, a través de diferentes hormonas, ¿bien? Va a ir a comunicarse con las que van a ser las glándulas blancas, ¿bien? Entonces, ya tenemos los famosos ejes, porque siempre hablamos de tres, hablamos de hipotálamo y hipófisis, es lo que no se pueden olvidar, que es lo primero, como enganche, ¿sí? El hipotálamo le da la hipófisis, buenísimo. La hipófisis ve a quién tengo que administrar, depende de qué señal me llegó. Me dice, bueno, tenemos que controlar la tiroides. Listo, la hipófisis le manda la hormona a la tiroides. Tenemos que hablar de la suprarrenal, perfecto, la hipófisis suprarrenal. ¿Sí? Entonces, eje, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Eje, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Ejes, hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿sí? El testículo o ovario. Y así es que estamos hablando, ¿bien? Para que se den una idea, vamos a ponerla acá. Entonces, se nos puede comunicar, por ejemplo, con esta glándula impar y grande, ¿sí? Que tiene forma, bien, ahí de mariposa que me está tomando en relación a lo que va a ser la tráquea, ¿sí? Y algunos de los cartílagos laringeos. Esta que es cuál, la tiroides, ¿sí? Entonces, le llega esta, ¿sí? Las hormonas de regulación hipofisiarias a la tiroides, y la tiroides, depende del mensaje que le llega, empieza a secretar T3, T4, calcitonina, ¿sí? Le llega esto a quién? A las gónadas, ¿sí? Estamos hablando acá de los ovarios y de los testículos. Y estos entonces ahora empiezan su producción hormonal. O le puede llegar a, vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Estas fueran la areola, el pezón, ¿sí? Que tenemos por acá, a toda la glándula mamaria. Por ejemplo, para estimular la secreción de ¿qué? De leche, ¿sí? Aquí no hablamos recién, a estas que tienen forma triangular, donde podemos distinguir una zona de corteza y una zona de médula, que va a ser la glándula suprarrenal, que esta vamos a hablar hoy más adelante, ¿sí? La glándula suprarrenal o glándulas adrenales. Depende a dónde llegue o qué estímulo, esta me dice, bueno, vamos a secretar catecolaminas, que va a ser, ¿sí? Noradrenalina, dopamina, ¿sí? O me puede secretar, depende si estamos ahora hablando de la zona medular, ¿sí? Todos los que van a ser los glucocorticoides, como el cortisol, la corticosterona, ¿bien? Los andrógenos, y también me puede estar secretando aldosterona, ¿bien? Depende de con qué esté interaccionando, qué es lo que necesite. También después tenemos todos los que son los factores de crecimiento, ¿sí? Yo se los pongo en inglés, growing hormonas, ¿sí? Las hormonas de crecimiento que estas pueden interaccionar a nivel, ¿sí? De todos los que van a ser los músculos, ¿bien? Y a nivel óseo también, transformando más que nada todo lo que es cartílago en hueso, ¿sí? Esto es para que tengan una idea de dónde estamos llegando con esto, ¿sí? Todo lo que va a ser este eje de regulación, hipotálamo, hipófisis, glándula blanco o glándula diana, ¿bien?
Vamos entonces ahora, ¿sí?, a volver desde cero con esto y empezamos a hablar del hipotálamo para poder entender esto mejor. Pero acuérdense que esto es lo principal, lo que tenemos que entender cuando hablamos de este eje de regulación, cómo se comunica, ¿sí? Después cada uno de estos va a realizar, vamos a ponerlo de esta manera, vamos a ponerlo acá abajo, ¿sí? Cada uno de estos cumple funciones efectoras. ¿Sí? Lo que le estaba diciendo, cada uno de estos va a secretar sus propias hormonas y van a tener ese efecto en las células, en los tejidos que sean los que van a recibir esa información. Y todo esto, ¿sí?, no es que se me termina acá. El hipotálamo no les habla a estos como buen jefe, pero tiene las cámaras de seguridad y está atento a todo lo que está pasando. Entonces, hay algo que se llama el feedback o la retroalimentación, ¿sí? Esa retroalimentación que está hablando de cuáles son los valores que tenemos de hormonas en sangre, por ejemplo, bien, le va a estar llegando de vuelta, ¿sí?, a partir de acá, esto le llega tanto al hipotálamo como a la hipófisis, ¿sí? Entonces, por este lado, que esto se llama, ¿sí?, vamos a ponerlo en castellano, retroalimentación. ¿Sí? Entonces, estos están cumpliendo sus funciones y estos están todo el tiempo recibiendo esa información y vigilando para saber cuándo le tiene que decir, por ejemplo, bueno, basta de secretarme calcitonina, ¿sí? O basta de hacerme con la hormona de crecimiento de algo que está mal, ¿sí? Entonces, esto siempre es, ¿sí?, continuo, todo lo que es la información. Hipotálamo, hipófisis, glándula blanca, y a partir de esto, a través de los canales de retroalimentación, el hipotálamo y la hipófisis también están recibiendo información por parte de estas funciones efectoras de las que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante que necesitamos saber, ¿sí?, cuando hablamos de este eje de regulación, ¿sí? Vamos entonces a hablar un poquito de qué es el hipotálamo, qué es la hipófisis, ¿sí? Y después nos metemos en algunas de estas glándulas blancas que nombramos recién para que nos quede bien en claro todo esto, ¿sí? Entonces, vamos con lo que va a ser el hipotálamo, ¿sí? Cuando hablamos de hipotálamo sabemos que estamos ¿dónde? A nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, acá tenemos a hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo es una región del cerebro, es extremadamente importante justamente porque cumple esta función de regulación de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del hipotálamo, denme un segundo que estoy haciendo malabares con la compu para poder ver qué estoy haciendo. Ahí está. Entonces, cuando hablamos del hipotálamo, estamos hablando de que va a ser una zona del cerebro a la que vamos a dividir en núcleos y en áreas. Quédense tranquilos que no les voy a preguntar eso, se los comento nada más porque si el día de mañana lo llegan a leer para que vean que, bueno, este factor viene del núcleo supraóptico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen áreas y núcleos, saben que están hablando en este caso del hipotálamo, ¿sí? Entonces, es una zona del cerebro que está compuesta, ¿sí?, o dividida para su estudio en núcleos y en áreas, ¿bien? Y va a ser la más importante en lo que va a ser la coordinación de conductas esenciales, ¿sí? Zona del cerebro encargada de la coordinación de conductas esenciales, ¿sí? Entonces es extremadamente importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser esas conductas esenciales? Básicamente lo que tenemos nosotros para hablar van a ser dos cosas. Por un lado, lo que va a ser la regulación, ¿sí?, de las funciones viscerales autónomas, ¿sí? Entonces tenemos funciones viscerales autónomas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aquellas que son independientes al acto consciente por parte mía. Yo no le puedo decir, ¿sí?, a mi tiroides, por ejemplo, che, se le da calcitonina. ¿Por qué no me da bolilla? Yo no tengo forma de comunicarme de forma voluntaria con mi tiroides, ¿sí? O con mi glándula suprarrenal, ¿bien? Pero el hipotálamo sí, ¿bien? Entonces son autónomas, son automáticas, ¿bien? Están reguladas, no es que funcionan al libre PHL, ¿sí?
pero no tiene que ver con la conciencia, con todo lo que es la regulación del sistema nervioso, ¿sí? Yo no puedo, ¿sí? El sistema nervioso del que es el consciente, ¿sí? Entonces es a nivel autónomo, de forma automática, ¿sí? A nivel visceral estamos hablando de los órganos, ¿bien? Después, obviamente, estamos hablando de las funciones endocrinas de las que estábamos hablando recién, ¿sí? Entonces, el hipotálamo es una zona del cerebro, ¿sí? Que se divide para su estudio en núcleos y áreas, que es extremadamente importante porque es el encargado de coordinarme todas estas conductas esenciales para la vida, ¿sí? Esas conductas esenciales yo las puedo agrupar en funciones viscerales autónomas y en funciones endócrinas. Para tener una idea de qué es lo que hace el hipotálamo, si vamos a ponerle ejemplo de regulador, yo les digo siempre, ustedes me pueden hacer trampa y me pueden decir, profe, ¿sabe qué es lo que hace el hipotálamo? Regula la homeostasis. Y con eso ya me están diciendo más o menos todo lo que vamos a nombrar ahora, ¿sí? Por eso acuérdense de esto, cuando hablamos de homeostasis se da ese concepto de qué cosa, de equilibrio, ¿sí? Que es lo que quiere el cuerpo. Y el equilibrio no se basa en una sola cosa, tenemos diferentes vías que tenemos que estar siempre equilibrando, ¿bien? Por eso estamos hablando de esta regulación tan importante, ¿bien? Entonces, ¿qué cosas más o menos me está haciendo el hipotálamo? ¿Sí? Entonces decimos que el hipotálamo tiene una función, ¿sí?, de regulador, y el objetivo de su regulación es, ¿qué cosa? Mantener la homeostasis. Homeostasis. Esto es lo que está buscando. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace con esto? Por ejemplo, ¿qué funciones tiene el hipotálamo? Bueno, me puede regular los niveles de energía, ¿sí? Esto es una G siempre, ¿sí? Me puede regular los ciclos de sueño, que mi hipotálamo estaría fallando en esta, ¿sí? Me puede regular, por ejemplo, la temperatura, me puede regular lo que es el apetito, si yo tengo hambre o no, ¿sí? Me puede regular bien el comportamiento sexual, ¿sí? Me puede regular la función muscular, me puede regular la presión sanguínea, ¿sí? Bien, un montón de cosas, ¿sí? El sistema inmunitario también, ¿bien? Entonces, todo esto de acá, como le podemos decir, bueno, es un gran regulador cuyo objetivo es la homeostasis, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de el hipotálamo, ¿sí? Estamos hablando de su producción, o sea, qué es lo que está haciendo. Recién habíamos dicho con respecto a cómo se comunicaba con la hipófisis, que por un lado me iba a secretar hormonas hipotalámicas, ¿sí? Vamos a ponerles hormonas hipotalámicas, sí. Hormonas hipotalámicas, y por otro lado, lo que me van a ser factores hipotalámicos. Bien, esas hormonas hipotalámicas, ¿sí? También, ¿cómo le decimos a esta? Le decimos neurohormonas. ¿Por qué le decimos neurohormonas? Porque nos están buchoneando que la zona con la que se están relacionando va a ser cuál, la neurohipófisis, ¿sí? La hipófisis posterior. Bien, y esas neurohormonas van a ser dos. Por un lado tenemos a la hormona antidiurética, ¿sí? La que se llama ADH, ¿sí? Hormona antidiurética, le podemos decir vasopresina. Y esta, como me está hablando su nombre, me regula la diuresis, o sea, cuánto orinamos, ¿bien? Entonces, si es antidiurética, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Que va a ser para que hagamos más pis o menos pis? Y la idea es que es para que hagamos menos pis. Lo que se encarga de hacer la hormona antidiurética, se encarga de la reabsorción de agua, ¿sí? Cuando hablamos de la orina, ustedes ya lo deben saber súper bien, que una gran cantidad, casi la mayoría de esta, está compuesta ¿por qué? Por agua, ¿sí? Entonces, si yo de golpe me estoy reabsorbiendo toda el agua, estoy concentrando la orina. Entonces, el volumen de orina que tengo en la vejiga es menor, entonces no tengo ganas de hacer pis, ¿sí?
Y esto es súper importante porque, por ejemplo, el cuerpo a veces necesita, el tema del balance hídrico es súper importante para nosotros, ¿sí? La deshidratación es un gran enemigo, ¿bien? Y pone en peligro inmediato la vida. Entonces, esta hormona antidiurética me está siempre haciendo esto tema de la reabsorción de agua, ¿sí? En condiciones normales, para hacer una regulación, y en condiciones, por ejemplo, de deshidratación, la voy a encontrar más arriba porque quiero guardar hasta la última gota de agua, ¿sí? Entonces, esta es la ADH o vasopresina, la famosa hormona antidiurética, ¿sí? Y después tenemos a la otra hormona que es la oxitocina, ¿sí? Que yo a usted le digo la droga, siempre le digo la droga porque hay una droga que es la psicodona, por eso me sale de ahí, la hormona, ¿sí? Del amor, ¿bien? La hormona del amor, ¿por qué? Porque está relacionada, ¿sí? Se entiende que está relacionada con lo que son los procesos de orgasmo, ¿sí? También con lo que es la formación de vínculos emocionales, ¿sí? La oxitocina. Y después también estimula a nivel de lo que es el momento del parto, ¿sí? Las contracciones uterinas y también la eyección o la producción de leche materna, ¿sí? Pero siempre les digo la droga del amor porque lo usen de esa manera, ¿sí? Además esta está a niveles elevados, al momento del parto, para que nosotros, después de haber pasado por todo ese proceso, a ese cúmulo de piernas y nuevo ser humano que acaba de emerger de nuestro cuerpo, lo recibamos y lo queramos y no lo dejemos abandonado. ¿Sí? Es como una condición, la oxitocina es como una hormona, ¿sí? A nivel biológico que nos condiciona a ocuparnos de nuestras crías. ¿Sí? Entonces nos genera ese vínculo emocional. Fíjense que se libera a nivel del parto, ¿sí? Entonces cuando yo acabo de expulsar a ese bebé, en vez de decir, ¡ah, chau! No, digo, bueno, esto es mío, lo voy a querer, lo cuido. En el momento de, ¿sí? estar amamantando, exactamente lo mismo, está generando ese vínculo emocional que está potenciado, ¿por qué? Por todo lo que va a hacer esta hormona que es la oxitocina, ¿sí? Y después tenemos a los factores hipotalámicos, ¿bien? Con los factores hipotalámicos siempre se me hace el lío, y la verdad es que tienen razón de protestar porque el fundamento de entender muchas cosas tiene que ver con comprender las palabras, ¿sí? De dónde vienen, y lamentablemente nosotros nos robamos un montón de cosas en inglés, ¿sí? Entonces, para entender acá los factores hipotalámicos, ustedes van a ver que con sus nombres, ¿sí? Cuando uno ve las siglas, ¿sí? Todo lo que sea que termine en RH pertenece al hipotálamo. Y todo lo que sea SH pertenece aquí a la hipófisis. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a hacer un cuadrito acá al costado. ¿Sí? ¿Esto ya los quedó? Bien, lo borro. Si no, retroceden. La magia de las clases online es eso. Me pueden poner pausa, pueden retroceder y no hay ningún problema con esto que era siempre el desastre de borrar el pizarrón en clase, ¿sí? Entonces, esto se lo estoy comentando para a ver si quizás les sirve a ustedes, ¿sí? Momento de entender y de estudiar esto, ¿bien? Tenemos cuando es RH, ¿sí? La H es de hormonas, ¿sí? Y la R va a ser de liberación, ¿sí? Que esto está en inglés. ¿Sí? Soltar, ¿sí? Entonces, RH es liberación de hormonas, ¿bien? Entonces, ¿estos dónde están? Son los factores hipotalámicos, ¿sí? Por ejemplo, GNRH, ¿sí? Hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? O hablamos de TRH, hormona liberadora de tirotropina, ¿sí? O CRH, hormona liberadora de adrenocorticotropina. ¿Sí? Entonces fíjense que RH, yo sé que están hablando de estos factores hipotalámicos que tenemos recién. ¿Sí? Ahora, cuando me habla de SH, ¿sí? H sigue siendo siempre de hormonas, ¿sí? Y la A es de, la S es de sintetizar. Acá por suerte, la letra, y cómo se escribe, cómo empieza la palabra en castellano y en inglés, es lo mismo, ¿sí? Sintetizar o synthesizing, pues estamos hablando de inglés, ¿sí? Esto es para que entiendan, si RH estamos en factores hipotalámicos, SH estamos hablando, ¿sí? En aquellas hormonas que están siendo sintetizadas, ¿dónde? En la hipófisis, ¿bien? Esto, a ver si nos ayuda un poquito más a entender esto, ¿sí? Entonces, los factores hipotalámicos que vamos a nombrar van a ser 6, ¿sí? Ya le nombré 3 de Yapa recién cuando estaba dando los ejemplos, ¿sí? Vamos a buscar otro marcador. Entonces,
Un factor hipotalámico, ¿sí? Va a ser el que se llama GNRH. GNRH, ¿sí? Lo podemos decir, ¿sí? LHRH, ¿sí? A mí me gusta decirlo de esta manera. ¿Cuál es este factor? ¿Sí? Se llama factor, ¿sí? Hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces, hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Qué les parece con qué va a estar relacionado esto que se llama gonadotrofina? ¿Sí? ¿Con quién? Con las gónadas, ¿sí? Esta que va a ser, va a actuar siempre con quién? Si es RH, actúa con quién? Con la hipófisis, ¿bien? Entonces, esta hormona liberadora de gonadotrofina actúa con la hipófisis, ¿sí? Para que la hipófisis entonces empiece a producir dos hormonas, la hormona LH, ¿sí? Que es la hormona luteinizante, y la hormona, ¿sí? Que es la folículo estimulante, ¿sí? La FSH, FSH, que es la folículo estimulante. ¿Sí? Entonces, LH y FSH, folículo estimulante, ¿sí? Fíjense cómo va. Y la hormona luteinizante y la folículo estimulante, ¿con quién actúan? Con el ovario, ¿sí? Dentro de otras cosas, ¿bien? Directamente con el ovario ven lo que es el ciclo femenino, ¿bien? Otro factor que tenemos para hablar, ¿sí? Este factor hipotalámico, ¿cuál iba a ser? El TRH, ¿sí? TRH, que es el factor liberador de tirotropina, ¿sí? Entonces, otro factor hipotalámico es el TRH. ¿Qué es el factor TRH? Factor liberador de tirotropina o hormona liberadora de tirotropina. Vamos a poner hormona. Hormona liberadora de tirotropina. Tirotropina. ¿Con quién les parece que va a terminar esto, ¿sí? De actuar? ¿Sí? Con la tiroides, ¿bien? ¿Qué tengo siempre en el medio? La hipófisis, ¿sí? Entonces, esto me actúa con la hipófisis me empieza a secretar tirotropina, que ya me están buchoneando qué es lo que hace. Y la tirotropina, ¿con quién termina? ¿Sí? De relacionarse después con la tiroides. ¿Sí? Entonces, fíjense, hipotálamo, hipófisis, glándula blanco, ¿sí? ¿Cómo se comunican? A través de estos mensajeros químicos que son las hormonas, ¿bien? Otra que habíamos nombrado, ¿sí? Es la CRH, ¿sí? Hormona liberadora de adrenocorticotropina, ¿sí? Esta es la CRH, ¿sí? Entonces, hormona liberadora de corticotropina, de adrenocorticotropina. Hormona liberadora de adrenocorticotropina, ¿sí? Adrenocorticotropina, ¿sí? Esta estimula a la hipófisis, ¿sí? Se libera esta adrenocorticotropina y la adrenocorticotropina, ¿sí? Va a terminar después, ¿sí? Actuando sobre quién? Sobre las glándulas suprarrenales o adrenales. De vuelta me buchonean. Adrenocorticotropina. Ya incluso desde acá me está dando la intencionalidad de cuál va a ser la glándula blanco o diana de la que estamos hablando, ¿sí? Hasta ahora, todas estas que nombramos, ¿sí? Son todas estimulantes, están estimulando, son positivas, están estimulando la producción hormonal, ¿sí? Otra que también sigue siendo estimulante, ¿sí? Es la STH o GRF, depende de cómo lo quieran ver, ¿sí? A mí me gusta, ¿sí? STH más que nada, ¿sí? Esta es la hormona liberadora de somatotropina, hormona liberadora de somatotropina. ¿Qué es la somatotropina? Para que les quede acá, lo podemos decir la hormona de crecimiento, ¿sí? Bien, entonces,
El hipotálamo me actúa con la hipófisis, le llega esta hormona liberadora de somatotropina o STH, ¿sí? La pueden leer como GRF, factor, ¿sí? De liberación de hormona de crecimiento, la G de growing, ¿sí? De vuelta, la G con inglés, ¿sí? Growth, ¿sí? Crecimiento. ¿Bien? Y esto lo que hace es, me estimula la liberación, o sea, actúa con la hipófisis y la hipófisis me está generando, ahora qué cosa, ¿sí? La hormona de crecimiento hipoficiario, ¿sí? Esta hormona de crecimiento me actúa a nivel muscular, sistémico y a nivel, ¿sí? De las placas metaficiarias, de los huesos largos, donde se me está convirtiendo ese cartílago en hueso, por lo tanto estoy creciendo, ¿sí? Y esta es súper estudiada porque cuando se piensa que el paciente, sobre todo en pediátricos, puede tener algún problema, alguna deficiencia en todo lo que va a ser su desarrollo, ¿sí? Una de las primeras que miramos es a la hipófisis, ¿sí? La miramos desde el punto de vista del laboratorio para medir los valores y también la podemos medir aparte de lo que es todo el estudio imaginológico, ¿sí? Generalmente con radiografía donde uno puede ver si hay alguna alteración del piso de la sella turca, que es donde está alojada esta glándula que es la hipófisis, ¿sí? Y hasta ahora estas son entonces las 4 que vimos hasta recién, son todas positivas, son factores que me están generando la producción o el estímulo para liberar esas hormonas que estamos nombrando. Ahora estas dos que les voy a nombrar son inhibitorias, ¿sí? Me están diciendo, bueno, basta, y hacen lo contrario, le ponen el tope a esto, ¿sí? Y acá tenemos a la GIH, GIH, ¿sí? Acá por suerte la I es de inhibición, ¿sí? Y la G es de growth, de crecimiento, ¿sí? De vuelta. La G no nos sirve porque está en inglés y es otra forma como empieza la palabra. La I sí. Entonces, I que es de inhibición, hormona de inhibición de la de crecimiento, ¿sí? Esta es la, ¿sí? Somatostatina, ¿bien? O también se llama somatostatina, ¿sí? Ojo, de así habíamos dicho somatotropina. Esta es somatostatina, ¿sí? Tropina, tostatina, ¿sí? Son diferentes, suenan igual, imagínense a mí lo que me confunden estas palabras, pero acuérdense, sí que son diferentes. Somatostatina es esta que tenemos acá, ¿bien? Entonces, ¿esta qué es? Bien, inhibe la secreción de qué cosa? De la somatotropina. Entonces la somatostatina, esta cuando llega acá, que es hormona inhibidora de la liberación de somatotropina, ¿sí? O somatostatina, vamos a poner acá, entonces, hormona inhibidora de la somatotropina. ¿Sí? Entonces, me inhibe a esta hormona del crecimiento, ¿sí? No solamente eso, sino que esta somatostatina, ¿sí? Que después la van a nombrar de vuelta cuando vean páncreas, ¿sí? De ahí nos suena otra vez, bien, también me inhibe, ¿sí? A otras hormonas, como la insulina, como el glucagón, como el peptídeo pancreático, ¿sí? O incluso a las hormonas tiroides que estábamos hablando recién, ¿sí? Entonces, esta de vuelta, ¿sí? Actúa sobre la glándula hipófisis, la hipófisis me está liberando esta hormona, ¿sí? Que se llama somatostatina, y la somatostatina tiene esta factor de inhibirme a la somatotropina. ¿Sí? Por un lado quiero crecer, y por otro lado digo, bueno, ¿hasta dónde crezco? ¿Sí? Te calmas. Y la última que tenemos es el factor inhibidor de la prolactina, ¿sí? Que esta se llama PIF. PIF, ¿sí? La F de factor, inhibidor, y la P de prolactina, ¿sí? Entonces esta es el factor inhibidor de la liberación de prolactina. Factor inhibidor de la prolactina, ¿sí? Entonces, este me actúa, ¿sí? Y lo que hace, me inhibe la secreción de la prolactina hipofisiaria, ¿sí? Entonces, con esto ya acabamos de ver todos los que son las hormonas hipotalámicas y los factores hipotalámicos, ¿sí? Para que nos quede claro esto. Ahora, ya más o menos hablamos bastante de la hipófisis, pero para que nos quede, ¿sí? Sin tener ninguna duda con respecto a esta, vamos a hablar de la hipófisis una vez más. Entonces tenemos acá a la hipófisis.
¿sí? Además, de paso con esta, repasamos algunas de las hormonas que tenemos que saber y que nos está sentando bien esta hipófisis. Si las nombramos, y sabemos bien qué es lo que hace, ¿sí? La función principal de cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la hipófisis, lo primero que tenemos que decir que es una glándula endógena. ¿Sí? Esta es una glándula endógena. ¿Sí? Es endógena porque vuelca su contenido ¿a dónde? A la sangre. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos para decir de la hipófisis, ¿sí? A nivel de lo que es la anatomía, es, bueno, dónde la encontramos a esta glándula, ¿sí? Y esta glándula hipófisis la encontramos en un hueso que forma parte de la base del cráneo, que se llama efenoides, ¿sí? Ese efenoides, ¿bien? Tiene un hundimiento, ¿bien? Que es la famosa silla turca, y en esa silla turca donde encontramos aquí a esta glándula. ¿Bien? Por eso les comentaba hace un ratito que uno puede estudiar cómo está funcionando, por ejemplo, sus factores de crecimiento, la hormona de crecimiento hipoficiario, a través del laboratorio, o lo podemos estudiar a través de imágenes, ¿sí? Donde yo le hago, por ejemplo, una radiografía de cráneo perfil y quiero ver esa silla turca, ¿sí? Entonces, imagínense que tiene esta forma, ¿sí? Y ahí aquí está metida a la hipófisis, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener esta forma, yo a veces le puedo hacer una radiografía al chiquito, lo puedo ver y veo que esto está de esta manera, cerrado. Entonces, esto hace que claramente la hipófisis quizás no pueda crecer o tenga algún problema, ¿bien? O lo veo que está completamente agrandado, remodelado el piso de la silla turca. Y bueno, acá puede haber algún tipo de tumor o algún tipo de patología que me hable de por qué ese chiquito o no crece o está creciendo por demás, ¿sí? Eso es lo que les comentaba. Entonces, ¿dónde la encontramos? ¿Sí? Esto es un dato de color para nosotros. En la silla turca, que pertenece a qué hueso de la base del cráneo, al efenoides. ¿Bien? Y esta es extremadamente importante porque obviamente va a ser la encargada de controlarme el desarrollo del cuerpo, ¿sí? Siempre se hace el énfasis a esa hormona de crecimiento hipoficiaria, ¿sí? Súper importante por ese lado, y también me está controlando bien a las otras glándulas endócrinas, ¿sí? Entonces es una glándula endócrina, y dos tareas principales decimos que va a ser el desarrollo, controlar el desarrollo del cuerpo, ¿sí? Y por otro lado me está controlando a las otras glándulas endócrinas. Entonces también controla a otras glándulas endócrinas, ¿sí? Esto es lo que tenemos que saber más o menos de la glándula hipófisis para empezar con esto, ¿sí? Ahora, a nivel de lo que es la morfología, ¿sí? O sea, cómo está constituida esta glándula, sabemos que la hipófisis se nos divide en dos, como les había comentado hace un poquito, ¿sí? La hipófisis se me divide, ¿sí? En dos, en lo que va a ser la adeno hipófisis, ¿sí? O hipófisis anterior, ¿bien? Y se me va a dividir en la neuro hipófisis o hipófisis, ¿qué cosa? Posterior, ¿bien? Ahora, estas dos, como yo les había dibujado, ¿sí? Hace un ratito cuando les comenté cómo se relacionaba la hipófisis con el hipotálamo, les comenté que tenían funciones diferentes con respecto a qué es lo que estaban haciendo, ¿sí? Cuando hablamos de la neurohipófisis, esa es la más famosa, ¿sí? Es la más famosa, no, la más fácil, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la neuro, N de neurohipófisis, ¿qué es lo primero que tenemos que saber y que puede ser pregunta de examen? ¿Sí? La neurohipófisis no fabrica hormonas, ella no sintetiza hormonas, recibe las hormonas hipotalámicas, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. No fabrica hormonas, ¿sí? Para nada, ¿bien? Lo que hace la neurohipófisis es actuar como reservorio, ¿sí? De las hormonas que fueron producidas, ¿por qué? Por el hipotálamo. ¿Cuáles van a ser esas hormonas? La oxitocina y la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces no fabrica hormonas, es un reservorio, o sea, me guardo
y secreto cuando necesito, de hormonas hipotalámicas. ¿Sí? La ADH y la oxitocina. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de la adenohipófisis, ¿sí? Esta, ahora sí, ahí tenemos para contarnos un montón de cosas. Borramos acá la neurohipófisis y nos quedamos con esto, ¿sí? Cuando hablamos de la adenohipófisis, vamos a ver que tenemos 6 hormonas básicas, ¿sí? Realmente 7, ¿sí? ¿Por qué digo 6 básicas? Porque la séptima que uno encuentra en los libros de texto va a ser la hormona estimulante de los melanocitos, ¿sí? Pero esa, como dentro de todo, no es una función wow, ¿sí? De las que tenemos, muchas veces en algunos libros ni la van a encontrar. Entonces siempre les digo 6 principales, pero van a ver que siempre nombramos 7, ¿sí? Y explicamos 6 porque son las que más nos interesan. ¿Bien? Yo lo que voy a hacer acá, se las voy a nombrar y después vamos a hablar de cada una, ¿sí? Nos quedamos tranquilos que entendemos toda esta parte de las hormonas. ¿Bien? Entonces, tenemos, ¿sí? A la prolactina. ¿Bien? A la prolactina, ¿sí? Tenemos a la hormona de crecimiento. Bien, tenemos a la adrenocorticotropina. Tropina, ¿sí? La famosa ACTH, que esta la vamos a nombrar bastante cuando veamos suprarrenal, ¿sí? A la hormona folículo estimulante, ¿sí? A la hormona que va a ser la luteinizante, ¿sí? Tenemos a la tirotropina, ¿bien? Y estas son las 6 que les decía que son las importantes. La otra que tenemos es la estimulante de los melanocitos. ¿Sí? Estas son células que tenemos a nivel de la piel y que van a recibir, ¿sí? A través de lo que va a ser la captación de estímulos ambientales, como lo que es la luz solar, ¿sí? La pigmentación de la piel, ¿sí? Que me la yo claramente no tengo porque estaría siendo como Casper más ahora en cuarentena, ¿sí? Entonces, para que nos quede claro, tenemos prolactina, hormona de crecimiento, adrenocorticotropina, folículo estimulante, luteinizante, tirotropina, y esta que a veces nos olvidamos que es la estimulante de los melanocitos. ¿Bien? Vamos a hablar un poquito de cada una de estas, así, ¿sí? Hacemos un mini resumen de esto y ya nos queda por completo todo lo importante de esto que hablamos de hacer acá. ¿Bien? Entonces, empecemos a hablar acá con la, ¿sí? Primera que nombramos, que va a ser la prolactina, ¿sí? Entonces, tenemos a la prolactina. Bien, a esta, ¿sí? Le podemos decir también luteotrofina, y de ahí viene que a veces esta la conocemos con LTH, ¿sí? LTH porque otra forma de decirle a la prolactina es luteotrofina, ¿sí? ¿Qué hace esta hormona? Estimula la secreción de la leche, ¿sí? Y el desarrollo de ¿qué? Las glándulas mamarias, ¿bien? Entonces, la prolactina estimula la secreción de leche. Y para que yo tenga leche, aquí tengo que estimular también el crecimiento y desarrollo de las glándulas mamarias, que son las glándulas productoras de leche, ¿sí? Entonces estimula, ¿sí? El desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? Por eso la prolactina elevada puede ser un indicativo de embarazo, ¿sí? Ojo, acuérdense, siempre que yo tengo un laboratorio lo tengo que acompañar con la clínica del paciente, porque puede ser que tenga otra cosa que no sea un embarazo, ¿sí? Yo estoy hablando ahora de lo normal, no de un cuadro patológico, ¿sí? Pero para que tengan una idea, ¿sí?
está relacionado con el embarazo, justamente porque estamos preparándonos para después poder amamantar al bebé, bien, pero no siempre ese es el indicador directo. A veces puede estar dándonos la elevada que hay otra patología o algo subyacente, ¿sí? La prolactina o luteotrofina, ¿sí? Esta estimula la secreción de leche y el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿bien? Después tenemos a la hormona de crecimiento, ¿sí? Humano. La hormona de crecimiento, ¿sí? Le decimos GH, ¿sí? La G de growth en inglés, ¿bien? ¿Y cómo le decimos a esta? ¿Sí? Otra forma del nombre propio es somatotrofina, ¿sí? Somatotrofina, ¿sí? Y esto es lo que yo les había comentado, esta estimula el crecimiento de los tejidos del organismo, ¿sí? Sobre todo hablamos del crecimiento a nivel muscular y el crecimiento a nivel de desarrollo óseo, ¿sí? Entonces, hormona de crecimiento, ya el nombre me buchonea, que lo que hace es estimula el crecimiento de los tejidos del organismo. Estimula el crecimiento de los tejidos del organismo, ¿sí? Acuérdense a nivel muscular y a nivel de las placas metafisiarias, ¿sí? En los huesos largos, ¿bien? Otra que habíamos hablado y que nombramos recién, y que ya seguramente la tienen recontra resabida porque la repetimos varias veces, es la tirotrofina, ¿sí? Tirotrofina, a esta le decimos, ¿sí? TSH. ¿Y qué hace esta directamente? Me estimula ¿a quién? A la glándula tiroides, ¿sí? Entonces es una estimulante de la glándula tiroides, ¿sí? Para que la tiroides ahora empiece su función efectora y me empiece a secretar, ¿sí? T3, T4, bien, e incluso la calcitonina. Esta en realidad, más que nada, T3 y T4, bien, es lo que me está haciendo, ¿sí? Que yo secrete, bien. Después tenemos a la folículo estimulante, bien. Folículo estimulante, FSH, ¿sí? ¿Esta con quién va a interaccionar? Depende si yo estoy hablando, ¿sí? De un hombre, que va a ser una persona que tenga testículos, o estoy hablando de una persona que tenga ovarios, ¿sí? Porque puedo interaccionar dependiendo de, ¿sí? Que esté hablando. ¿Bien? Vamos de vuelta. Acuérdense que yo les hablo del binomio netamente de lo biológico para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, hablamos de, en los hombres, ¿sí? O sea, cuando se relaciona la folículo estimulante con los testículos, ¿bien? Estimula a lo que va a ser el epitelio seminífero, ¿sí? Entonces, acá en el hombre, ¿sí? Estimula el epitelio seminífero, ¿sí? Y cuando hablamos de vuelta de la mujer, cuando está interaccionando con quién, con los ovarios, lo que hace es estimular el crecimiento de los folículos, que de ahí viene el nombre, folículo estimulante, me está recontra buchoneando qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, acá decimos que estimula el crecimiento de los folículos ováricos, ¿sí? El epitelio seminífero se está interaccionando a nivel de los testículos, ¿sí? Crecimiento de los folículos ovarios se está interaccionando a nivel de quién? De los ovarios, ¿sí? Entonces, esta es la folículo estimulante, ¿bien? Después tenemos a la hormona luteinizante, esta es la LH, ¿bien? No se me confundan con la otra que vimos que era la prolactina, ¿sí? Entonces, esta es la hormona luteinizante. Luteinizante. A esta le decimos LH, ¿sí? Y esta lo mismo depende, ¿sí? De ese binomio con quién estoy interaccionando, ¿sí? Si interacciono con los hombres, ¿sí?
estoy interaccionando con el testículo de vuelta, me va a estimular a estas células que eran propias del testículo, que tenían nombre, ¿sí? Que eran las células de Leydig, para que estas me empiecen a secretar de cosas, ¿sí? Testosterona. Bien, entonces en el hombre estimula a nivel del testículo a las, acuérdense que acá, la forma en que yo abrí la palabra célula, ¿sí? De Leydig. ¿Bien? Para que estas células produzcan ¿qué cosa? ¿Sí? Testosterona. ¿Bien? Y cuando estamos hablando del fertilizante a nivel de la interacción de la mujer, ¿sí? Pero de vuelta, interacción de lo que va a ser el ovario, lo que hace esta, me termina de madurar al folículo, ¿sí? Madura por completo al folículo ovárico, y por otro lado, lo que me va a hacer, me empieza a secretar estrógenos para que, sí, me estimula al ovario, al folículo, para que este empiece a secretar estrógenos, y que los estrógenos que hagan me llevan a lo que va a ser la ovulación y la formación del cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces tenemos me estimula la secreción de estrógenos, para que esta secreción de estrógenos me lleve a la ovulación y a la formación, acá me bochonea su nombre, ¿sí? Del cuerpo lúteo, ¿sí? Del cuerpo lúteo. Y la última que tenemos para hablar, acuérdense de estas 6 que siempre les digo que son las importantes, ¿bien? Va a ser ¿cuál? La adrenocorticotropina, ¿sí? Hormona que es la adrenocorticotropina, ¿sí? Esta hormona, entonces, a la que le decimos ACTH, ¿bien? Esta lo que hace, me va a interaccionar con zonas específicas de quién, de la glándula suprarrenal, ¿sí? Entonces, esta me interacciona con quién, con la glándula suprarrenal, o glándulas adrenales, ¿sí? Como les sea mejor a ustedes para acordarse de esto, y lo que va a hacer, ¿sí? Justamente la glándula suprarrenal es interaccionar con unas zonas, ¿sí? A la glándula suprarrenal nosotros las vamos a separar en una corteza y en una médula, ¿bien? Y cuando hablamos de la corteza, vamos a ver que tenemos una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular, ¿sí? Esta justamente está interaccionando con la zona fascicular y la reticular, ¿sí? Y lo que me va a hacer es la síntesis de ¿qué? Me estimula la síntesis de los glucocorticoides, ¿sí? Entonces, estimula ¿a quién? A la glándula suprarrenal, sobre todo en la que va a ser la zona fascicular y reticular, ¿bien? Pero ustedes quédense con esto, que después cuando veamos suprarrenal, de ahí lo vamos a entender mejor. ¿Bien? Entonces, chicos, con esto, ¿sí? Estamos terminando esta partecita que era de repaso para lo que era todo ese eje de control y de regulación del sistema endocrino, de paso algunas hormonas de vuelta para volver a reverlas y que nos quede bien en claro. Y ahora sí seguimos con algunos órganos y algunas hormonas de producción y de acción más interesantes a nivel sistémico, en particular por cada órgano, ¿sí? Acuérdense de vuelta con este eje hipotálamo, hipófisis, ¿sí? Glándula blanca, que decimos que va a ser un sistema de recepción, ¿sí? Si hablamos de los ejes, ¿sí? Para terminar y que nos quede bien en claro esto, cuando hablamos del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco o glándula blanco, estamos hablando de un sistema de recepción y transmisión de, acá voy a poner otro color, señales químicas, que son las señales químicas de las hormonas, ¿sí? De señales químicas encargadas, o sea, va a hacer de cosa, encargado de la regulación y el equilibrio de los niveles normales. De la regulación y el equilibrio de los niveles que permitan, para así se entiende lo de normal,
y vamos a ponerlo este de vuelta, siempre que lo pueda en color para no confundirnos y no veamos este tema, ¿sí? La homeostasis. ¿Bien? Entonces, con esto terminamos este videito y después seguimos con lo que nos falta y así damos un cierre por completo a todo esto.